Iglesia Bautista Trinidad, que Dios te bendiga en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí, de poder estar aquí, a pesar de las limitaciones que estamos enfrentando hoy como iglesia. No solamente como iglesia, como nación, ¿verdad? Estamos en un momento bastante complejo para todo tipo de actividades que tienen que ver con reuniones y nosotros no somos la excepción, ¿verdad? En otro tiempo posiblemente la iglesia sabe de experiencias acerca de limitaciones en su libertad para reunirse. En otro tiempo o en otras localidades en este tiempo, ¿verdad? La iglesia tiene limitaciones para reunirse y esas limitaciones son dadas regularmente por un rechazo, un odio al Evangelio. Y hago el contraste porque en este momento particular en el que nosotros estamos viendo nuestra libertad para reunirnos es todo lo contrario. Es por amor a los hermanos que estamos tomando estas medidas precautorias de suspender nuestras reuniones. Tenemos una fecha particular tentativa que estamos poniendo delante del Señor para que Él nos ayude nuevamente a reunirnos en ese tiempo. Y queremos que sea ya luego de la Semana Mayor. Estamos hablando posiblemente del 19 de marzo, si es la voluntad del Señor. Vamos a ver cómo el Señor nos permite llegar hasta esa fecha con un orden de servicios dominicales suficientes para ser instruidos en la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor por este día. Queremos inmediatamente ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha estado hablándonos acerca de esas grandes señales que el Señor Jesucristo desplegó. Estamos allí en Mateo 8 y 9, Mateo capítulos 8 y 9, donde estamos viendo las evidencias del reino de los cielos, esas grandes señales, esos grandes milagros que el Señor Jesucristo desplegó allí en busca de generar fe en los corazones de los hombres, de generar certidumbre de fe en los corazones de los hombres. Así que estamos allí en la última de esas señales particulares y que en la mañana de hoy el Señor nos ha permitido encontrar una aplicación particular de esta manera en cómo el Señor abordó la dolencia de este hombre en relación a lo que estamos viviendo como nación y como generación en este tiempo a causa del virus y de la pestilencia que nos aqueja. Así que vamos a buscar nuestra porción en la mañana de hoy. Está en Mateo capítulo 9, verso 32. Tengo aquí mi Biblia, espero que tú tengas la Biblia cerca de ti. Vamos a leer, dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aplicar su palabra, a entender su palabra, a ver su voluntad a través de la manera en cómo el Señor Jesucristo trabajó la dolencia de este hombre. Vamos a orar para que el Señor nos permita todo eso por medio de su Espíritu Santo. Padre, queremos darte gracias, queremos tu bendición, queremos, oh Señor, que tú nos ayudes en esta mañana a nosotros enfocarnos en tu palabra, poner atención a tu palabra, evitar cualquier distracción particular que en nuestros hogares nos pueda poner tropiezo para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Por eso te rogamos, oh Dios, que seas con nosotros en este tiempo particular que estamos teniendo, un tiempo fuera de lo normal como iglesia, pero sabemos que tú eres el mismo Dios que nos bendice
cuando estamos reunidos en el templo. Es el mismo Dios que bendice a tu iglesia cuando está esparcida, y en este momento estamos así segregados, y no es por persecución a la iglesia, sino para que la iglesia pueda ser guardada, oh Señor, de esta pestilencia. Por lo que te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos protejas, oh Señor. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algo, mi hermano, mi hermana, que nosotros hemos visto en el transcurso del estudio de estas grandes señales del Señor Jesucristo, es el poder del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo manifestó un poder sobrenatural, porque el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es soberano, el Señor Jesucristo es omnisciente, el Señor Jesucristo tiene un control perfecto de todas las cosas, de todo lo que acontece, pero también del momento particular en que el Señor Jesucristo da la respuesta a nuestras necesidades. Ninguna de las cosas que el Señor Jesucristo hizo y hace hoy es a destiempo. El Señor Jesucristo tiene su momento justo para todas las cosas. De igual manera, nosotros entendemos, por lo que encontramos en la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo tiene un control perfecto de las prioridades, es decir, de la importancia de cada cosa, de cada respuesta particular o de cada naturaleza de respuesta que Él tiene que proveernos. Nosotros vemos en la literatura de los evangelios, vez tras vez, al Señor Jesucristo cambiando, si tú quieres, trastornando la prioridad de los hombres a la voluntad particular que Él quería revelarles al corazón. Mira el caso de Nicodemo. Nicodemo, Juan capítulo 3, aquel hombre que fue de noche al Señor y le dijo, tú debes venir del Padre, porque es que no es posible que alguien haga las cosas que tú haces si no está el Padre, si no está Dios con él. El Señor Jesucristo ni siquiera le respondió la pregunta, ni siquiera abordó el tema de Nicodemo. El Señor Jesucristo inmediatamente le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo trastornó la prioridad, trastornó la perspectiva de Nicodemo en ese momento. Pero también vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, perdonando los pecados de aquel hombre que le bajaron del tejado, le bajaron del techo. Vemos al Señor Jesucristo, antes que parándolo de la camilla, lo vemos perdonándole sus pecados. El Señor Jesucristo tiene un control absoluto de todas las cosas, pero Él también controla la prioridad y la importancia de su respuesta delante de los hombres. El Señor Jesucristo supo postergar la sanidad a los gentiles para atender primero a las ovejas perdidas de Israel. El Señor Jesucristo dio esa respuesta a una mujer particular que estaba buscando misericordia de su mano. Y el Señor Jesucristo dio prioridad a Israel antes que a otras nacionalidades, antes que a los gentiles. El Señor Jesucristo, dice la palabra, vino a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo tenía una prioridad particular marcada desde el momento mismo de su encarnación. Vemos al Señor Jesucristo priorizar por sus discípulos antes que por su madre y sus hermanos. Vemos al Señor Jesucristo priorizar por la oración antes que por la multitud. Vemos al Señor Jesucristo priorizar por la misericordia antes que por el sacrificio. El Señor Jesucristo cambiaba las prioridades. El Señor Jesucristo tiene todo en un control perfecto, pero también la prioridad de cada cosa. Por eso es que nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo abordó esta dolencia de este hombre. Es evidente que él era mudo, pero el Señor Jesucristo cambió el orden de las cosas. El Señor Jesucristo tenía una prioridad particular para sanar la raíz de la dolencia de este hombre. El Señor Jesucristo sabía que este hombre tenía un problema mayor que la simple falta del habla. Y el Señor Jesucristo aborda este problema de manera particular. Y es nuestro primer punto en esta mañana. En el verso 32 lo hemos titulado El trasfondo espiritual de la dolencia.
el trasfondo espiritual de la dolencia. Mira cómo dice la porción. Mientras salían ellos de allí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio. Fíjate que no dice, y echando fuera el demonio. Dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Esa es una construcción gramatical que nos deja ver claramente que como consecuencia de que el Señor Jesucristo echó fuera al demonio, ya había echado fuera al demonio, y como consecuencia, entonces este hombre recobra el habla. Dice la palabra de Dios que la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Tú puedes darte cuenta de esto que hemos explicado en este momento? El Señor Jesucristo liberó al mudo del mal espiritual que le sobrecogía. El Señor Jesucristo liberó al mudo de la posesión demoníaca que lo atormentaba, y como consecuencia de esta solución de fondo, el mudo habló. El hombre recobró el habla. Mateo escribe de esta manera porque esa fue la experiencia que Mateo vivió. Mateo redacta el evento y no nos ofrece la palabra de Dios una narrativa incorrecta. No, simplemente es la perspectiva de Mateo. Mateo vio que el hombre era mudo. Mateo no podía ver lo que el Señor Jesucristo sí vio. El Señor Jesucristo vio que este hombre estaba poseído por un demonio. El Señor Jesucristo liberó a este hombre y en consecuencia este hombre habló. La realidad es que siempre nosotros vemos el efecto del pecado, pero muy pocas veces nosotros somos capaces de ver el origen del mal en el corazón. Yo te voy a repetir esto porque tiene que ver con nuestra aplicación en esta mañana. Muchas veces nosotros vemos el efecto del pecado, pero muy pocas veces nos detenemos a considerar el origen de esos efectos en el corazón del hombre. Y eso, mi amado hermano, es exactamente lo que está sucediendo en este tiempo en el que nosotros estamos viendo los efectos de este quebranto, de esta aflicción global, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, esta pestilencia, este virus que se le salió de las manos a todos, a médicos, a laboratoristas, a científicos, a todos se le salió del control y hoy está haciendo estragos en las naciones más avanzadas en términos de servicio de salud, en términos de servicios sociales. Hoy está haciendo estragos en Europa, ya hizo estragos en Asia, potencialmente hará estragos en Estados Unidos, en América Latina, ni qué decir de República Dominicana y de Haití. Pero esos son los efectos, mi amado hermano. Eso es lo que se ve. Tú y yo debiéramos ser intencionales en buscar un poco más allá para entender cuál es el origen espiritual del problema. ¿Cuál es el origen espiritual del problema? Yo no estoy alegando, yo no estoy estableciendo con esto que las causas particulares del coronavirus son espirituales. Ahora, yo sí estoy aseverando que hay un mal en el corazón de esta generación. No nos detengamos a ver que el mudo no habla. Veamos la posesión demoníaca que hay en el corazón del hombre de esta generación. Nos hemos olvidado de detenernos y de considerar el declive moral de esta generación. Ya tomamos por normal todas las aberraciones, todas las distorsiones de la identidad sexual que Dios diseñó, todo el plan de Dios para con el matrimonio, todo el plan de Dios para con la concepción. Ya no importa el aborto, ya no importan las cifras, ya no importa las estadísticas. España fue un país que en la última década del siglo pasado vio un incremento del 75% de los abortos cometidos y la mayoría de ellos, un 90% de ese 75% eran adolescentes.
eran adolescentes entre 16 y 25 años de edad. Entonces nos hemos olvidado de este genocidio global que hoy quiere establecerse como un derecho particular para la mujer. El aborto no es más que un homicidio oficializado, es un homicidio de la peor clase porque se atenta contra el estado más vulnerable del ser humano. Y ahí están las cifras y no tenemos que elucubrar o no tenemos que ser llamados exagerados en las cifras. Las cifras están allí. En el 2012 España vio una cantidad de abortos, y estoy hablando de España de manera particular porque ese es el dato estadístico que tengo. Pudiera ir a Estados Unidos y a lo mejor el caso es peor. Pero en España, de manera particular, en el 2012 se registraron 112.000 abortos, 112.000 asesinatos, en palabras llanas. O sea que hay una necesidad particular de detenernos y ver el mal del corazón de esta generación, ver la posesión demoníaca que el corazón de esta generación está padeciendo antes que simplemente ver que el hombre es mudo. Hoy es normal, completamente normal, el consumo de la pornografía por medio de la música. Antes era una aprehensión que teníamos a que nuestros hijos se expusieran a la pornografía por medio de las imágenes. Pero ya hoy no solamente se escucha como algo normal, sino que se premia por medio de las academias de arte, esto que es llamado música, no es otra cosa que pornografía acústica. Entonces este declive moral, uno tras otro, traspiés tras pies de parte de esta generación, peldaño tras peldaño, pero de manera descendente, es lo que nos ha colocado en la posición de cuestionar qué es lo que está gobernando nuestro corazón. Definitivamente no es el temor de Dios. Y si nuestro corazón, si el corazón del hombre de esta generación está poseído, entonces no miremos que el hombre no habla, miremos el corazón y antes clamemos al Señor para que sane el corazón del hombre de esta generación. Y eso es lo que pasa con esta porción, mi amado hermano. La palabra de Dios nos presenta al Señor Jesucristo de manera particular sanando a este hombre, pero el Señor Jesucristo no sana la falta de habla de este hombre. El Señor Jesucristo va directamente al problema central de este hombre y le libera de su posesión demoníaca, y en consecuencia entonces este hombre puede luego hablar. Dice la palabra de Dios: he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mudo automáticamente, mi amado hermano, automáticamente, sin que el Señor interviniera en sus cuerdas vocales o sin que el Señor interviniera en su lengua, en algún problema en su lengua, automáticamente el mudo, echado fuera el demonio, el mudo habló. Mira, mi hermano, solamente si el Señor Jesucristo sana el corazón de esta generación, el hombre de esta generación podrá hablar. Solamente si el Señor Jesucristo trae sensibilidad humana a la necesidad del prójimo, el hombre puede terminar hablando. Solamente si el amor de muchos puede tornarse un poco más cálido a la necesidad de los demás. Solamente si el Señor Jesucristo puede traer al hombre esa sensibilidad que ha perdido, el hombre mudo hablará. Hablará de las grandezas del Dios vivo. Hablará de su poder y de su gran gloria. No se avergonzará de orar en público o de llorar delante de la nación, si es un político orando en medio del pueblo, como ocurrió recientemente con creo que un senador de los Estados Unidos que estaba orando en público y se deshizo en lágrimas
orando al Señor y pidiendo perdón por sus pecados. ¿Dónde están los hombres de esta generación que tienen esa convicción particular? Esa es la sanidad que esta generación necesita. Solamente si el Señor Jesucristo hace eso, el hombre podrá clamar a viva voz, confesando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Mi amado, ese es el trasfondo espiritual de este mal, del mal que tenía este hombre y del mal que estamos padeciendo nosotros hoy. Pero hay consecuencias espirituales de la sanidad y quiero que la veamos también. Quiero que la veamos también, porque nos va a dar pie a ver el final de este versículo, que es un poquito más sombrío, crea un poquito más de incertidumbre con respecto a la permanencia del pecado, y es una realidad, aunque salgamos de este trance que estamos viviendo y aunque el hombre se humanice un poco más, el pecado seguirá en medio nuestro. El pecado seguirá en medio nuestro y continuarán habiendo personas que rechacen la gracia de Cristo Jesús. Pero mira cómo dice, cómo termina diciendo el verso 33, y estamos viendo entonces las consecuencias espirituales de la sanidad. Mira cómo dice la porción, dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La gente se maravillaba, mi amado hermano. La gente vería el resultado de la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas, y la gente se maravillaría hoy en las transformaciones de las vidas de las personas si el Señor trabaja en el corazón de los hombres. Glorificarían al Padre que está en los cielos. La gente haría eso, mi amado hermano. La gente hace eso cuando el Señor trabaja. Es posible que la gente no confiese a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero la gente sabe identificar cuando el Señor ha estado ahí. La gente sabe identificar cuando el Señor ha obrado en el corazón, en la vida, en la restauración de la persona o en la restauración de la salud de la persona. La gente sabe, la gente se da cuenta. El Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz de este mundo y que una luz no se enciende para ponerse debajo de un almud, sino que se coloca encima, ¿verdad?, para que alumbre a todos en la habitación. De esa misma manera, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que andar en buenas obras para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La gente lo hará. Cuando la gente vea la sensibilidad del cristiano, la gente lo hará. La gente glorificará al Dios de los cielos. Y es posible que también se sensibilicen en consecuencia. Mira cómo dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 67. Salmos capítulo 67, lo tengo por aquí. Dice la palabra de Dios en los 3 primeros versos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y mira cómo dice el verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Y dice el verso 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, no solamente el pueblo de Dios, no solamente la nación de Israel, no solamente los hijos de Dios, dice la Biblia, y todos los pueblos te alaben. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de tus obras, como consecuencia de tu salvación, como consecuencia de tus portentos. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento ya lo anunciaba, y el Señor Jesucristo hizo estas cosas y la gente se maravillaba, dice la Biblia. ¿Acaso no nos maravillaríamos tú y yo hoy? ¿Acaso no se maravillaría el mundo que nos rodea hoy, esta generación malvada y perversa? Si el Señor Jesucristo obra de la manera en como Él sabe obrar en los corazones de los hombres, si el Señor Jesucristo desata las cadenas del pecado en el corazón de los hombres. Olvidémonos de que el hombre no habla. El hombre tiene un problema en su corazón y solamente Cristo puede solucionarlo. Las gentes son capaces de ver la obra de Dios y al menos reconocer que Dios ha hecho esto. Y eso es alentador, mi amado hermano, pero
Yo quiero que nosotros podamos ver la última parte de la porción, en el verso 34. Y yo sé que de alguna manera es, a lo mejor, ¿verdad? Como ya dije, es un poco tenso ¿verdad? El final de esta porción en términos eh, del plan redentor de Dios y ver ese aspecto particular del plan redentor de Dios, un plan redentor de Dios soberano, pero que aún así entiende y dentro del plan está contemplado que el pecado permanece hasta que el Señor Jesucristo venga. Mira el verso 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, yo no sé si tú te estás dando cuenta. A pesar de la obra maravillosa, liberadora y restauradora que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la vida de aquel hombre, a pesar de esto, aún habían personas capaces de rechazar la gracia del Señor Jesucristo, despreciar la gracia del Señor Jesucristo. Personas que redujeron su obra a una superstición sin fundamento. Eso es por los demonios que él está obrando de esa manera. Mira, mi hermano, en aquel tiempo los fariseos acusaban al Señor de obrar por medio del príncipe de las tinieblas. Pero en este tiempo, hoy, añejado el conocimiento y la revolución de la razón, el hombre ya no atribuye la obra milagrosa de Cristo a poderes ocultos o desconocidos, sino que lo atribuyen a la ciencia, a su propio conocimiento, a su propia sabiduría, a su propia prudencia. El hombre de este tiempo atribuye la obra milagrosa de Cristo al poder de la ciencia, prefieren despreciar la obra de Cristo y atribuirle a la ciencia no ya al príncipe de las tinieblas, sino que prefieren atribuirle, según su propia opinión, a la mal llamada ciencia, la obra de sanidad, de restauración, de transformación física y espiritual que el Señor Jesucristo continúa haciendo hoy en medio nuestro. No es capaz de atribuir a Cristo y a su gracia y a la potencia del Espíritu Santo el milagro de sanación que hoy tiene espacio para evidenciarse en medio de esta crisis que estamos viviendo. Como el caso de una señora de 90 años que sobrevivió al coronavirus y salió recientemente en la prensa. No somos capaces de atribuirle esa milagrosa recuperación de esta anciana nonagenaria, 90 y pico de años, 93 años creo que tenía. Sobrevivió al coronavirus. No, eso es la ciencia. Mi hermano, el Señor Jesucristo, en su poder y su gracia para con los hombres, hoy puede sanar y puede restaurar a los hombres. Hoy puede liberar a los hombres. Y nosotros clamamos para que el mayor énfasis que el Señor Jesucristo haga sea justamente ese, comenzar por liberar a esta generación de la opresión demoníaca que existe en su corazón. Es mi convicción que el hombre de esta generación necesita una liberación de la condición espiritual, una liberación de sus ataduras de pecado, de manera que entonces nosotros podamos ver sanidad física. Por eso es que a través de todo este mensaje, ¿verdad? Yo me he cuidado de decir cuándo el Señor lo haga. A través de todo este mensaje yo he sido intencional en decir sí, el Señor obra de esta manera. Sobre todas las cosas, mi amado hermano, lo he hecho porque el soberano es Dios y solamente Él sabe cuándo y cómo nosotros saldremos de esta crisis que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Pero sobre todo porque sabemos que el pecado continuará haciendo estragos en la vida de los hombres hasta el día de Cristo, mi amado hermano. Y el Señor hará grandes cosas y aún así veremos a gente y a personas rechazar la gracia de Cristo Jesús. Como vemos a estos fariseos despreciar la obra de Cristo delante de sus ojos.
De manera, mi amado hermano, que en este corto pasaje, en esta corta reflexión de la palabra de Dios, nosotros vemos una evidencia y una analogía clara de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Un grave mal producido por una grave condición espiritual. Solamente el Señor Jesucristo es el único capaz de priorizar adecuadamente el impacto de su gracia en el hombre. Y solamente el Señor Jesucristo tiene el control para hacerlo. Solamente Él tiene el tiempo en sus manos para lograr una restauración de la condición espiritual de esta generación, para que en consecuencia el hombre pueda sanar físicamente. Conclusión y aplicación, mi amado hermano, en esta mañana, aunque la hemos estado compartiendo a través de todo el mensaje, el Señor tiene aún el poder para sanar. Pero no nos confundamos. Él también tiene la autoridad y el señorío para sanar lo que es necesario sanar primero: nuestra condición espiritual. La condición espiritual de este mundo, de este siglo, de seguro, al menos eso anhelamos los hijos de Dios, será impactada para bien al final de esta prueba, para que podamos en lo adelante buscar su rostro con mayor temor reverente, aunque sigan habiendo al final fariseos que aleguen que el Señor Jesucristo echó fuera a los demonios por el príncipe de las tinieblas. Al final, yo quisiera preguntarte, ¿cuál de los dos grupos de personas estarás tú? ¿Estarás entre aquellos que se maravillaron por sus obras y glorificaron al Padre que está en los cielos? ¿Estás tú entre aquellos pueblos que son llamados a glorificar su nombre? ¿O estás tú entre aquellos fariseos que rechazan la gracia de Cristo, que viendo su mano obrar en medio nuestro, no son capaces de atribuir al poder de Dios la soberanía de una sanación sobrenatural en este tiempo? ¿En qué lado estarás? Yo creo que si tú tienes inconvenientes para responder esa pregunta, es porque tú necesitas de Cristo en tu corazón. Yo te animo en este momento a que tú vengas a los pies de Cristo. Este es el día en que puede suceder. Este es el día en que puede suceder. Yo no sé del día de mañana. Yo creo que tampoco tú sabes del día de mañana. Yo creo que en este tiempo muchas personas no saben lo que va a suceder mañana. Es un tiempo de incertidumbres, pero es un tiempo en donde podemos encontrar paz y seguridad a los pies de Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo Jesús, ven arrepentido de tus pecados, confiésale como Señor y Salvador, que en Él encontrarás salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este momento. Queremos tu bendición, oh Señor, para todo lo que resta de nuestro caminar en estos días, oh Señor, hasta que podamos nuevamente, oh Señor, reunirnos como iglesia, hasta que podamos levantar las manos juntos y clamar a ti y glorificar tu nombre, oh Señor. Ayúdanos a hacerlo ahora también, oh Señor y Dios del cielo. Pero es mi clamor que en ese momento, en ese tiempo, oh Señor, si es tu voluntad y podemos retornar a la normalidad de nuestras sociedades, oh Señor, nosotros podamos recordar la humillación de nuestros corazones en esta hora. Y podamos vivir, oh Señor, con corazones contritos y humillados delante de ti. Padre, sana, oh Señor, nuestro siglo, nuestro presente siglo, oh Señor. Sánalo, trae sanidad a los corazones de los hombres. Trae restauración, oh Señor, espiritual. Trae restauración espiritual. Yo no abogo, oh Señor, por el mundo entero. Yo clamo a ti, oh Señor, por aquellos, oh Padre amado, por quienes tú enviaste a Cristo a morir en una cruz, por los de la fe, oh Dios del cielo, por aquellos, oh Señor, que no sabemos quiénes son, pero que tú en tu soberanía sabes, oh Dios del cielo, por aquellos que todavía están de espaldas a ti,
pero que en algún momento vendrán a los pies de Cristo. Por esos, oh Señor, yo clamo. Por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hijos, oh Señor, por ellos yo clamo. Clamo para que tú extiendas tu mano, oh Señor, para salvación. Toca su corazón, libérales, oh Dios del cielo, porque nosotros nos gozaremos cuando hablen, cuando recobren el habla, pero sabremos que tú has obrado, oh Señor, en el corazón de ellos para vida eterna. Gracias, oh Padre, por esta mañana y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.